estamos a unos días de tener el evento del Congreso y bueno, no voy a decir que es algo especial, no voy a decir que... Pero sí estoy seguro que Dios en esos días pues nos va a ministrar como iglesia personalmente por medio de su palabra, por medio de su presencia. Y como siempre, pues vamos a... La lluvia viene, ¿no? La lluvia viene, ¿no? Algunos no ven la lluvia, como el profeta Eliseo, ¿no? Dice, veo una nube como la palma de una mano, ¿no? Que viene, ¿no? Una gran lluvia se viene, ¿no? Y yo creo que es importante preparar la tierra, amén. Hay que limpiar la tierra. No puede haber un derramamiento del Espíritu Santo, no puede haber un avivamiento personal, colectivo, si antes las vasijas no nos hemos vaciado de nosotros mismos y de la inmundicia y de la corrupción y de la religiosidad y de tantas cosas que estorban, ¿no? Y que impiden el fluir del Espíritu Santo. Porque para llenarse algo primeramente tiene que vaciarse. ¿Cuánto dicen amén? Y estamos en días previos y estamos orando, estamos ayunando en la iglesia, en el ministerio y la tierra debe estar preparada. Las cisternas tienen que estar limpias, ¿verdad? Nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu debe de estar sensible y sobre todo pues con hambre y sed del Señor y de su Espíritu. Porque si no, pues nos reuniremos 3 días, será algo bonito, nos saludaremos los hermanos los unos con los otros, tendremos comunión, veremos caras que nunca vienen por acá, de repente, personas que no estamos acostumbrados a ver acá y todo pasará y la lluvia vendrá y caerá, pero ¿dónde caerá, no? ¿Dónde caerá la lluvia? ¿Y en qué tierra va a caer la lluvia, no? Dice un texto en 2 Crónicas, capítulo 34, no es el tema que quiero compartir, pero sí como una introducción. Dice que en el verso 8, el rey Josías dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacaz, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Amén. Dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, antes de comenzar la restauración y la restauración del templo, había que reparar la casa de Jehová, había que reparar el templo de Dios. Y lo primero que hace Josías, el rey, es limpiar la tierra y limpiar la casa. Por este orden, primero la tierra y después la casa. Es fundamental limpiar la tierra y limpiar la casa, ¿no? Limpiar la tierra y limpiar la casa, para que su presencia pueda ser eficaz, para que su presencia pueda redarguir, pueda obrar más allá de lo que a veces estamos acostumbrados o a veces pensamos, porque tenemos muchas limitaciones y a veces ponemos demasiados estorbos delante de Dios. Así que, hermanos, limpiemos la tierra, limpiemos la casa y el Señor pues se derramará y podremos ver la gloria de Dios. Amén. Tengo una inquietud en esta mañana con la palabra que voy a compartir. No es un tema demasiado rebuscado, simplemente yo me hacía una pregunta y cuando preparaba la palabra trataba de buscar un tema y el Señor me decía, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Amamos a Dios de verdad? ¿Amamos a Dios? ¿Cuánto le amamos, no? Porque hay diferentes medidas de amor. ¿Cómo es la medida de nuestro amor por Dios? Si ha crecido, si amamos más a Dios o estamos en una... ¿Cómo está nuestra relación de amor con el Señor, no?
Dios nos ama, amén, pero ¿le amamos nosotros a Él o como Él nos ama o cómo? ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto le amas a Dios, no? Porque vivimos tiempos en los cuales el amor se está enfriando. No solamente el amor en la iglesia, como está escrito en la palabra en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, cuando dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, bueno, toda una serie de cosas que decía, ¿no? Pero dice que has hallado a los apóstoles que son, no, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has soportado y no sé qué, y cuántas cosas más, ¿no? Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no todos, y dice, y no has desmayado aún, dice, pero tengo contra ti que has abandonado, has dejado tu primer amor, ¿no? Has dejado de amarme como yo estoy esperando que me ames, ¿no? Una iglesia que me ama, una persona que me ama, ¿no? Que me ama realmente con el debido amor, ¿no? Que Dios está esperando de nosotros, ¿no? Entonces, no perdamos el amor. El amor es la esencia de la vida. El amor, sí, la vida es sufrida y el amor dice que también es sufrido, ¿no? Y a veces somos tan egoístas que solo amamos lo que tenemos más cerca, lo que tenemos más próximo, lo que es nuestro, a lo que nos aferramos, eso amamos, ¿verdad? Y nos aferramos a algo y nuestro centro de atención es eso, puede ser incluso algo, cosas, bienes, personas, no sé qué, y nos alimentamos de eso pensando que así vamos pero a Dios le dejamos a un lado, ¿no? Y amar es dar, el que no se da es porque no ama, amén. El amor es dar, amar no es decir te amo, amar es dar la vida, amar no es decir te quiero para mí, no, eso es egoísta. Amar es dar, porque Dios amó y de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio ¿a quién? Dio a su Hijo. Ahí está una muestra ineludible de cómo es el amor de Dios y cómo Dios ama dando, ¿no? Dios ama dando, ¿no? Y amar es dar. No se puede amar si no estamos dispuestos a dar. El que no da, no ama. El que no da la vida por el amado, no ama. Amar es dar la vida. Amar es darlo todo. Amar es amar con todas las consecuencias. Amar es no solamente cuando hacemos el pacto del matrimonio y leemos el sermoncito típico de decir te amo y te amaré hasta la muerte y hasta que la muerte nos separe y prometo amarte en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, para lo bueno y para lo malo y todas esas cosas, que es un simple, algo que leemos para cumplir un protocolo, pero ¿amamos así o no amamos, no? Amar es dar la vida, amén. ¿Tú estás dispuesto a dar la vida por el amado? ¿Cuántos están dando la vida por el Señor? No todos, no. Muy pocos están dando la vida por el Señor. No me digas que estás dando la vida, ¿no? Estás dando un poquito de tu tiempo, un poquito de un diezmito a la semana o una ofrenda, unos pequeños, unos pocos soles que echas al alfolí, un tiempo en la iglesia, pero eso no es dar la vida. Dar la vida implica dar la vida. O sea, dar la vida es dar la vida, o sea, como Jesucristo la dio. Pero no estamos dando la vida, o sea, estamos dando muy poco al Señor. Y luego queremos que Dios nos dé mucho.
Damos muy poco y queremos que Dios nos dé mucho. El que siembra escasamente también recogerá. El que siembra abundantemente cosechará, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Eso lo decimos cuando vamos a pasar la ofrenda, ¿no? Vamos a la ofrenda, que Dios ama al dador alegre, ¿no? Pero claro que hay que dar con alegría, ¿no? Pero dar implica mucho más, ¿no? Mucho más, ¿no? Y dar es dar la vida, y el que no da no ama, ¿no? Y así es el amor de Dios, así es el amor del Padre. Y el que no ama es porque no ha conocido a Dios, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios dio a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Bien, quiero en esta mañana ver un pasaje bíblico que siempre me ha llamado mucho la atención, porque es la expresión del amor y del precio que tuvo que pagar alguien, un siervo de Dios, uno de los patriarcas de la fe, el precio que tuvo que pagar por amor hacia una mujer, ¿no? Está escrito en Génesis capítulo 29, y ahí vemos la historia de Jacob, ¿no? Alguien que no comenzó muy bien su camino, ¿verdad? Desde que nació ya se metió en un problema. Ya desde que nació se metió en un problema. ¿Por qué? Porque quiso salir antes del vientre de su madre, ¿verdad? Y antes que su hermano, porque su madre estaba embarazada y tenía 2 hijos en su vientre. Y entonces cuando llegó el momento del parto, del alumbramiento, ya Jacob se metió en un problema. O sea, desde que nació ya estaba metido en un problema porque quiso salir antes que su hermano Esaú, ¿no? Y toda su vida, la vida de Jacob es un claro ejemplo del trato de Dios, ¿no? El trato de Dios sobre una persona cuando Dios se propone hacer algo, ¿no? Algo importante. O sea, cuando Dios quiere hacer algo importante con una persona, el trato de Dios va a ser ineludible, ¿no? O sea, va a ser algo tenaz y latente en su vida, como fue en la vida de Jacob. Una constante confrontación consigo mismo, con sus errores, con sus artimañas, con sus formas de hacer las cosas, con sus mentiras, con sus engaños, con su forma de caminar, con querer obtener la bendición por caminos equivocados, siempre usando artimañas, nunca fue por el camino correcto, siempre usó alternativas, atajos, caminos equivocados, ¿verdad? Para alcanzar la bendición de Dios. Y tuvo que tener un trato duro, ¿no? De parte de Dios, hasta que un día pues se encontró con el Señor, y allí Dios lo quebrantó, y allí su vida fue transformada, y allí empezó una nueva etapa en la vida de Jacob, ¿no? Y en el capítulo 29, Jacob, en su camino que estaba huyendo de su hermano Esaú hacia el oriente, pues se encuentra en el camino con un pozo y varios rebaños de ovejas, pues que yacían cerca del pozo, y Jacob se encuentra con los pastores de aquellos rebaños que venían de Harán con sus ganados a brevar en el pozo a las ovejas, y les pregunta por un pariente lejano, por su tío Labán,
y ellos le dicen que su tío Labán está bien y que su hija Raquel era también pastora, pero no era pastora de iglesias, era pastora de ovejas, de rebaños, ¿no? Pastora de cabritas, ¿no? Por si acaso alguno dice, no, aquí dice que Raquel era pastora, pero era pastora de cabritas, de ovejas. No era pastora, no era una mujer pastora en la congregación, ¿no? Y estaba viniendo también al pozo, y entonces Jacob tiene un encuentro con Raquel. En el verso 9, leamos, ¿no? 29, 9. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora del rebaño, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres tú. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob a Raquel por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Raquel se dio cuenta, ¿no?, del asunto rápidamente y corrió a donde su padre, a la casa de su padre, a darle las buenas nuevas, porque podíamos decir que era como una relación que estaban haciendo, ¿no?, de amor mutuo. Luego, como sabemos, surgió después, si seguimos leyendo, surgió una nueva complicación para Jacob, ¿no? Cuando se entera que Labán le dice que no solo tenía a Raquel como hija, sino que tenía otra hija más, que se llamaba Lea, y que además era la hija mayor, y de acuerdo a la ley y la tradición, pues ella debía de casarse primero y desposarse primero, como así sucedió, ¿no? Y leemos lo que ocurrió después, que llegó el día en que Labán tenía que entregar a Raquel, porque ya Jacob había trabajado 7 años, y el día que se la entrega, pues ya sabemos lo que pasó, que en vez de darle a Raquel, le da a Lea, ¿verdad? Y por la mañana Jacob, cuando despierta, y dice, ¿pero qué me has hecho, Labán? Me has entregado a tu hija mayor. Y le dice, bueno, pues ahora te voy a dar a Raquel, cumple la semana, porque no tenían que cumplir 7 días de desposorio, cumple la semana con Lea y después te daré a mi hija Raquel por otros, a que estés no con ella, pero me vas a tener que servir otros 7 años más. O sea, le costó cara, le pasó factura, ¿no? El asunto, no solamente 7, sino que ya fueron 14. Imagínate, ¿no? El hombre en qué situación se vio, ¿no? Pero podemos decir que Raquel y Lea representan dos
dos manifestaciones, yo lo entiendo como dos figuras de la iglesia, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Aunque sabemos, por supuesto, que solo hay una iglesia, ¿no? Pero quiero decir que representa más bien como dos manifestaciones dentro de la iglesia, ¿no? Jacob se sintió profundamente conmovido cuando vio a Raquel, y Jacob besó a Raquel, dice, cuando la vio, dice, besó a Raquel y alzó su voz y lloró, ¿no? ¿Qué tendría Raquel que conmovió tanto a Jacob, que cuando la vio dice que solamente la besó y después, conmovido, lloró, ¿no? ¿Sería simplemente atraído por su belleza física o habría algo más atractivo en Raquel, ¿no? El pasaje no nos lo explica muy claramente, ¿no? Pero podemos hablar metafóricamente de la relación que Dios quiere tener con sus hijos, con su iglesia, contigo y conmigo, porque Dios es un Dios relacional, amén, es un Dios de relaciones, ¿sí o no? Dios es un Dios de relación, Dios no es un Dios de religión, no es un Dios solamente de preceptos, de principios, de dogmas, de mandamientos. Eso es lo que la religión nos ha enseñado, ¿no? Mandamiento tras mandamiento, ley tras ley, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Pero Dios no quiere tener una relación con nosotros de preceptos, de ordenanzas, de mandamientos, de ritos. Él quiere tener una relación íntima con nosotros, una relación de amor, ¿no? Una relación de amor, que es de lo que estamos hablando. O sea, Dios es un Dios relacional, ¿no? Y como es racional, pues Dios busca ciertas características en nosotros para acercarse más a nuestras vidas, ¿no? Jacob se conmovió tanto por Raquel que se acercó al pozo, dice que hizo mover la piedra, ¿no? Hizo rodar la piedra porque los pozos se tapaban con grandes piedras, ¿no? Y entonces rodó la piedra para que... Y no era aún la hora, dice, porque si lees el texto completo dice que no era aún la hora de que las ovejas fueran a brevar, o sea, debía ser de repente muy temprano, ¿no? Cuando hubo ese encuentro, ¿no? Porque dice que no era todavía la hora en que las ovejas normalmente los pastores tenían como un horario habitual en el cual iban a los pozos a dar de beber a las ovejas, ¿no? A brevar a las ovejas, ¿no? Pero era demasiado temprano. No, y esto es importante también, ¿no? Que los encuentros con Dios no son cuando todo el mundo está, son cuando no hay nadie. ¿Cuánto dicen amén? No, y por eso dice, temprano yo te buscaré, ¿no? Y te hallaré, ¿no? A veces pensamos que nuestro encuentro con Dios es cuando estamos en la congregación, cuando estamos rodeados de gente, cuando hemos puesto la pantalla, las luces, la música, todo muy chévere y allí vamos a tener... No hay nada de eso, ¿no? Hemos puesto una pantalla LED que nos ha costado dinero, hemos puesto luces que nos han costado dinero, pues para embellecer el local. Pero eso no quiere decir que porque hemos puesto esto, la presencia de Dios va a descender, ¿no? ¿O sí? Hay iglesias que hacen mucho énfasis en el decorado, en las luces, en que todo esté muy agradable, muy bonito, muy atractivo, pero Dios no está en la pantalla, Dios no está en las luces, Dios no está en los efectos especiales, Dios no es un Dios de efectos especiales, Dios es un Dios de intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, era muy temprano, no era la hora en que las ovejas iban a brevar. Y en ese horario tan temprano, tan inusual, es donde Jacob tuvo el encuentro con Raquel, ¿verdad? Y allí fue donde tuvo ese encuentro y se quedó asombrado, conmovido, y entonces dice que la besó y lloró y removió, porque sabía que Raquel era pastora de ovejas y venía con un rebaño, y entonces movió la piedra para que las ovejas de Raquel pudieran abrevar
en el pozo, ¿no? Y después no pudo contener la pasión y dice que la besó. La besó, pero yo creo que fue un beso, no la comió el pico, ¿ya? No, la dio un ósculo santo, amén. Porque a veces entendemos que un beso, hay besos picantes y hay besos santos, amén. ¿Ya? De hecho Pablo decía a la iglesia, saludaos con ósculo santo. ¿Qué entiendes tú por un beso santo? ¿Qué entiendes por un beso santo? Pues un beso santo, ¿no? Ya, eso es un beso santo, no. Pero ya un pico no es un beso santo, ¿ya? Un pico ya implica algo que va más allá de un ósculo santo, ¿no? Y entonces, así fue como le besó Jacob a Raquel. O sea, la besó con todo el respeto, ¿no? que ella se merecía. No fue un descarado, ¿no? Hemos leído, y Jacob la besó a Raquel. Ya todos están pensando que la agarró, vamos, ¿no? No, hermanos, nada de eso. No piensen mal, ¿ya? Vamos a pensar bien, ¿ya? Santamente. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Y así fue como la besó Jacob a Raquel, ¿no? Con un gran respeto. Y se quedó conmovido y lloró, ¿no? Y lloró en ese encuentro, ¿no? Y podemos pensar que Jacob ya no solo quería ayudarla después a dar de beber a las ovejas de su rebaño, ya no solo quería hacer algo con ella, sino que quería algo más de ella, ¿no? Quería conocerla, ¿no? Quería tener intimidad con ella, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Quería desposarse con ella, ¿no? Y así es nuestra relación con Dios, así es nuestra relación con Jesús, así debe ser nuestra relación con el Señor, ¿no? Entonces, pero vamos a profundizar un poco más en lo que he dicho, ¿no? En Raquel y Lea. Luego volvemos a Raquel, ¿no? Las dos manifestaciones de la iglesia. Mientras que Raquel era, ¿cómo era Raquel? ¿Cómo lo describe el verso que hemos leído? Era bella, de hermoso semblante, ¿no? Y de hermoso ¿qué? De hermoso parecer. Así era Raquel. Pero ¿cómo era Lea? ¿Cómo era Lea? ¿Qué dice de Lea? ¿Qué dice de Lea? ¿Dónde está el versículo? Verso 17. ¿Qué dice? ¿Cómo era Lea? Lo único que dice de Lea era que tenía los ojos como delicados. Ojos delicados, ¿no? ¿Hay alguien aquí que tenga los ojos delicados? Yo te voy a explicar qué es tener los ojos delicados, ¿ya? Lea representa la iglesia de aquellos que tienen los ojos delicados, demasiado delicados, y como tienen los ojos demasiado delicados, ¿qué les pasa? Que no ven, faltos de visión, que tienen muy poca visión del reino de Dios. Esa es la iglesia Lea, ¿no? Estaba casada con Jacob, porque se casó con Jacob, como sabemos, porque su padre la entregó a Jacob, pero solo estaba casada con él como de una forma legal, ¿no? De una forma legal, por obligación. Casi podríamos decir por tradición, porque era la hija mayor y ese era el orden, ¿no? No podía el padre entregar a su hija mayor y sin antes, y por eso no le puso a entregar a Raquel, ¿no? Entonces, era un desposorio como por obligación, como por tradición, como por cumplir unas leyes, unas normas, ¿no? No conforme a la ley. Y su relación era solo una relación pues de principios, pero sin pasión alguna. No había pasión en la relación que tuvo Jacob con Lea. No pudo haber pasión, ¿por qué? Pues porque Jacob no amaba a Lea, simplemente él amaba ¿a quién? Él amaba a Raquel, pero tuvo que cumplir con ella los 7 días, porque así lo decía la ley.
Tuvo que estar con ella los 7 días, la semana, y cumplir la semana con Raquel. Aun a pesar de que él no amaba a Raquel, a Lea. Él estaba pensando constantemente ¿en quién? En Raquel. Pero tenía que estar con Lea. Aunque no quisiera, tenía que estar con Lea. Tenía que estar ahí cumpliendo con ella, cumpliendo el deber conyugal con ella, cumpliendo todo con ella. Imagínate a Jacob estando con Lea esa semana, ¿no? Qué dolor de corazón, cuando él tenía el corazón puesto ¿en dónde? En Raquel. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, aquí vemos claramente una relación de tradición, pero sin pasión. Eso es la religión, una relación de tradición, pero sin pasión. Así es a veces la relación con Dios que tienen muchos, una relación de tradición, una relación de religión, una relación de preceptos, de normas, etcétera, etcétera. Y la iglesia Lea son aquellos creyentes, hemos dicho, que tienen una visión muy débil. Sí, saben la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Son muy superficiales, tienen con el Señor una relación de principios solamente, pero en sus vidas no tienen una verdadera pasión por Jesús. Amén. Un amor por Dios como debiéramos de tener, ¿no? Y por lo tanto no tienen la fe en sus vidas para creer en la omnipotencia de Dios que hemos hablado estos domingos atrás, ¿no? En cambio, la iglesia Raquel está formada por aquellos creyentes que, como Raquel, se enamoran apasionadamente de Jacob cuando éste la quiso tomar por mujer. Así que, hermanos míos, Dios está buscando una iglesia que sea tipo Raquel, como Raquel, una iglesia apasionada por la presencia de Dios, una iglesia que desde temprano está buscando el tener intimidad con Dios, intimidad con el Señor, buscar su palabra, orar, buscar el favor de Dios, buscar la gracia de Dios. Y corazones como el de Jacob, que amó tanto a Raquel, que sirvió por ella 7 años, y además dice que le parecieron pocos años. ¿Por qué? Porque la amaba. Amén. Porque cuando amas algo, no te cuesta hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? El que ama lo que hace, no le cuesta. El que ama lo que hace, no le cuesta nada. Yo amo lo que hago, no me cuesta hacer lo que hago, o sea, porque amo lo que hago, amo servir a Dios, amo predicar la palabra, amo enseñar a la iglesia, amo servir al Señor, trabajar para la obra de Dios. Y el que ama lo que hace, pues no le cuesta lo que hace, no tiene horario, no tiene excusas, no tiene justificaciones, no antepone otras cosas a la carga, al ministerio, a la responsabilidad, a la obra de Dios, a poner las manos en el arado y no mirar atrás, porque ese es el centro de su vida. Amén. Y le parecieron pocos días porque la amaba, porque cuando se ama de verdad, sin ningún interés egoísta, sin ninguna obligación, sin ningún condicionante, cuando se está enamorado, se pueden llegar a hacer locuras por amor. Amén. Locuras por amor. Yo no sé si tú has hecho alguna locura por amor a Dios. Yo he hecho varias locuras en mi vida por amor a Dios. Llevo 35 años haciendo locuras por amor a Dios. 35 años haciendo locuras de amor, porque esta visión que Dios nos ha dado es una locura de amor. Si no, no podría hacer o no podríamos hacer las cosas que hacemos, porque estamos locos por amor a Dios. Amén. Y hacemos locuras de amor porque amamos a Dios y amamos la obra de Dios. Y el que ama a Dios hace locuras de amor. Es como esos locos enamorados que hemos visto en algunas, como Romeo y Julieta, y esas escenificaciones de ese amor, ¿no? Bueno, eso es un relato de Shakespeare en cuanto al amor, o sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero se pueden hacer locuras de amor, ¿sí o no?
Claro que se pueden hacer locuras de amor, porque el amor es una locura, amén. Porque dar la vida es una locura o no es una locura. ¿Es una locura dar la vida? Claro que es una locura, pero y como es una locura, muy pocos son los que dan la vida por amor, porque es una locura dar la vida, es una locura salir de tu casa, es una locura dejar tu tierra, es una locura dejar tu tierra, tu parentela y salir sin saber a dónde vas. Es una locura hacer eso, es una locura, pero hay que estar dispuestos a hacer locuras de fe y de amor, amén. Y el que hace locuras de fe y de amor experimenta la gran locura de la gracia de Dios, de la omnipotencia de Dios y del imposible que Dios tiene para con nosotros. Amén. Porque si estamos locos, decía Pablo, es para Cristo, es para Dios, decía Pablo. Y Pablo decía, toleradme un poco de locura, toleradme un poco de locura. Él mismo decía, me tienen como un loco. Pero prefiero que me tengan como un loco que no como un tibio, aparente, religioso, que no tiene fuerza, que no tiene vida, hipócrita, fariseo, ¿verdad? Que predica lo que no hace, que enseña lo que no hace, etcétera, etcétera, etcétera. Porque atan pesadas cargas que ellos no son capaces de llevar y bueno, y todo ese tema, ¿no? Entonces, el que ama, pues sirve de corazón, ¿no? Y hace locuras de amor, como he dicho, ¿no? Porque cuando se está enamorado de alguien se pueden llegar a hacer locuras de amor, ¿ya? El que ama de verdad sirve de corazón, sin ningún interés personal, sin ningún afán de protagonismo, porque lo hace por amor, lo hace por amor. El amor es servicio. ¿Cuántos dicen amén? El amor es servicio, el amor es sacrificio, el amor es dar la vida por el amado. A veces muchos no tienen paciencia en el Señor para conseguir algo, para alcanzar algo, para encontrar pareja. No tienen paciencia para formar una familia, no tienen paciencia, ¿verdad? Para tantas cosas. Y es necesaria la paciencia. Amén. 7 años tuvo que trabajar Jacob por Raquel. 7 años. ¿Verdad? Aquí habrá personas que han tenido que trabajar para luego casarse como están casados ahora. Pero ahora ya no trabajan 7 años, ahora ya al año ya se quieren casar. Al año y medio ya, pastor, denos fecha, pastor, ¿cuándo nos casamos? Pastor, que me estoy quemando, pastor, que no sé qué, no sé cuántos. Yo también trabajé 7 años por mi esposa. 7 años trabajé, a mí no me la dio el Señor nada más llegar a sus pies. Trabajé 7 años de una forma a tope, o sea, no me importaba nada, era un loco, era un kamikaze, era alguien que me daba igual no dormir, me daba igual no comer, me daba igual, yo y trabajaba porque estaba enamorado del Señor. Y lo que menos me importaba en ese momento era encontrar una mujer. No tenía ningún afán de nada, solamente quería agradar al Señor, servir al Señor y ser útil en la obra de Dios y en el ministerio. Luego Dios me dio la mujer, luego Dios me dio la familia, luego Dios me dio el ministerio, luego me dio... pero es porque serví por amor, amén, desinteresadamente. Pero hoy esos principios creo que se están perdiendo y se han perdido demasiado. Y aprender a esperar el tiempo de Dios sin adelantarnos y sin retrasarnos, porque algunos se adelantan y otros se retrasan, ¿no? Vivimos en un tiempo, vamos a llamarlo un tiempo como express, ¿no? Donde todo es express, ¿no? Donde todo es, la comida es rápida, express, comida delivery, llamo por aquí, un delivery, venga rápido, y llega a tu casa con la moto y te entrega la pizza o el chaufa o el ceviche, yo qué sé. Todo express, todo es express, ¿no? Las relaciones son express, ¿no? Ya casi no existen los noviazgos como antes, ¿no? Ya la gente o se casa muy rápido o no se casa nunca. Es verdad, o la gente o se casa muy rápido o no se casa nunca y viven en pareja, y ya está, ¿no? Y así es todo, es express, todo es express, todo es rápido, todo es servicio rápido, servicio express. Jacob tuvo que trabajar 7 años por Raquel y luego por la treta que le jugó su suegro Labán tuvo que trabajar otros 7 años más. Amén. Entonces, hermanos, la vida
El amor es servicio, la vida es servicio, y hemos sido creados para servir. Hemos sido creados para servir a nuestro Creador y para servirnos los unos a los otros. ¿Cuánto dicen amén? Es este el propósito, y cuando lo hacemos descubrimos lo que es la alegría de servir. La alegría de servir, porque el servir nos hace felices, amén. El servir nos da alegría, ¿no? Y el problema es que muchos, como no lo han hecho nunca y solo buscan a Dios para recibir alguna bendición, en otras palabras, para servirse de Dios y para utilizar a Dios, para utilizar su palabra, y por lo tanto no descubren nunca lo maravilloso que es poner la vida en servicio, poner la vida en servidumbre, bajar el yugo ya y poner el hombro. Como decía Isaacar, la tribu de Isaacar, dice, Isaacar puso el hombro para servir. Si lees la Biblia en Deuteronomio, creo que está donde da todos los nombres de los hijos de todas las 12 tribus, ¿no? Isaacar era una de ellas, dice, y puso su hombro para servir en servidumbre. Pablo decía, de esta manera corro, no como la altura, de esta manera peleo y de esta manera golpeo mi cuerpo, ¿no? Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ponía su cuerpo en servicio, en servidumbre. Y ese es el servicio, en servidumbre, como dijo el apóstol Pablo, el deleite que es ser instrumento de Dios para servir y servir como canales de amor y de la provisión de Dios. El deleite que es servir a Dios y al prójimo. El gozo que es salvar almas. El gozo que es hacer discípulos para que luego sean siervos de Dios en la obra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Qué hermoso que Jesucristo vino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Amén. Y nos dio un ejemplo que quedará ahí hasta cuando se tomó el lebrillo y se quitó el manto, ¿no? Y dejó el manto y tomó ¿qué? Y tomó la toalla, ¿no? Amigos, enemigos del manto y amigos de la toalla, ¿no? Como hizo Jesús. Dejó el manto y tomó el lugar de un siervo y se puso a lavar los pies a los discípulos, amén. Y les dijo, pues si yo siendo el maestro os he lavado los pies a vosotros, ¿cuánto más, no? Porque ejemplo, dice, os he dado, ¿no? Y Pedro decía, no, a mí no me lavarán los pies. Pedro estaba escandalizado, decía, pero ¿cómo tú siendo el maestro me vas a lavar a mí los pies? E imagínate, porque entre ellos estaría Judas o no estaba Judas. ¿Estaba Judas también entre los discípulos cuando le lavó los pies? ¿O ya se había ahorcado? Aún estaba vivo, ¿verdad? Y Jesús sabía que Judas le iba a entregar. ¿Sabía o no sabía? ¿No? ¿Tú le lavarías los pies a alguien que sabes que mañana te va a meter una puñalada por detrás? ¿Le lavaría los pies? Ay, amigo, pues Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Pero le lavó los pies a un indigno como Judas, que no era digno para nada de que Jesús le lavara los pies. Pero nos estaba dando un ejemplo de que la vida es servicio, de que el amor es servicio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, amar a Dios es morir por amor a Dios. Amar es dejar de hacer unas cosas para hacer otras. Y amamos cosas más que a Dios, o incluso nos amamos más a nosotros mismos más que a Dios, y allí donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dijo Jesús. Y cuando el centro de tu vida eres tú o lo que te rodea, pues entonces mal asunto. No pongas a nada en el centro de tu vida, ni a tu propia mujer, ni a tu propio marido, ni a tu propio hijo, no, nada antes que a Dios. Honra a Dios y Dios te honrará a ti. Amén. El que me sirve, sígame, dice la palabra, y mi Padre le honrará. Pero a veces honramos más a lo que tenemos más cerca, nos aferramos a, no sé cómo decirte, madres que se aferran a sus hijos, que se alimentan de sus hijos, ¿verdad? Y pierden la gracia de Dios y dejan a Dios a un lado, o anteponemos otras cosas antes que a Dios y ponemos en el centro,
antes que a Dios, a todo, ¿no? Ocúpate de Dios y Dios se ocupará de ti. ¿Cuánto dicen amén? Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de tus cosas, de todo, hasta más mínimo detalle, porque ni aún un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Dios lo permita, ni un cabello. Un cabello, ¿qué es un cabello? Ni se ve, ni se aprecia. Pues dice el Señor que ni un solo cabello se caerá de tu cabeza sin que Él lo permita, sin que Él lo sepa. Y ese es el cuidado de Dios para aquellos que por locura aman a Dios como lo máximo, como lo primero en sus vidas. ¿Sabes que Dios nos creó? ¿Cómo nos creó Dios? A su imagen y semejanza. ¿Y para qué nos creó así? ¿Para qué nos creó Dios? O sea, ¿fue un antojo de Dios crearnos a su imagen y semejanza? ¿Tú qué entiendes por decir cuando leemos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Para qué nos hizo Dios a su imagen y semejanza? Para amar como Él amó. Hemos sido creados para amar, amén. ¿Para qué más nos hizo a su imagen y semejanza? Para servir como Él sirvió. Hemos sido creados ¿para qué? Para servir, amén. ¿Para qué más? ¿Para qué más hemos sido creados? Para dar como Él dio. Hemos sido creados para dar. Eso es a su imagen y semejanza, porque si quieres ser semejante a Dios, tienes que hacer las cosas que Dios hace y tienes que andar como Él anduvo. El que permanece en mí y yo en Él, dice, tiene que andar como Él anduvo. Amén. Entonces, si Dios te crea a su imagen y semejanza y Dios fue creado para dar y tú no das, entonces ya no eres a la imagen y semejanza de Dios. Eres algo, no sé, algo raro, ¿no? Porque a imagen y semejanza de Dios quiere decir que somos creados según Dios, a imagen y semejanza suya para ser o tener la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. ¿Y cómo es la naturaleza de Dios? Pues Dios ama, Dios da, Dios sirve, Dios, ¿verdad? Eso es, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermanos, decimos que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que aman a Dios? ¿Cuántos dicen que aman a Dios? Ya, Jesús tuvo una conversación muy interesante con Pedro, no lo voy a leer. Simón, hijo de Jonás, me ama. Simón, hijo de Jonás, me ama. Por 3 veces, como sabemos. Si me amas, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderas. Y la tercera vez que le dijo, si me amas, sígueme. Amén. Si me amas, sírveme. Le estaba diciendo, si me amas, sírveme. Cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Le estaba hablando de de ceñirse a la voluntad de Dios, a lo que el Padre quiera. Ahora ya no irás donde quieras, ahora irás donde el Padre quiera que vayas. Ahora ya no harás lo que tú quieras, ahora harás lo que Dios quiere que hagas. Eso es ceñirse. Y por eso le dijo, ahora te ceñirá otro. Ya no serás tú, ahora te ceñirá otro. Amén. Entonces, hermanos, si me amas, sírveme. Si me amas, sígueme. Amén. 1 Corintios capítulo 13, estamos terminando. Rápidamente, el amor 4 al 8, lo sabemos de memoria, pero lo quiero leer. El amor es sufrido, 13:4, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, y hay muchas personas que solo buscan lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y el verso 7 dice, todo lo
todo lo sufre, porque el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera. Ya no es express, todo lo espera y todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Amén. Pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca se acabará. Amén. Estas tres cosas, dicen, permanecen, dice el apóstol Pablo al final. La fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas, ¿cuál es? Es el amor, decía el apóstol Pablo. Ama, decía San Agustín de Hipona, dice, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. ¿Sabes por qué? Porque el que ama no peca. Amén. El que ama no peca. Y puedes hacer lo que quieras porque no vas a pecar. El que ama no peca. Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Y no puede pecar, ¿no? Eso dice 1 Juan, ¿o no? ¿Lo dice o no lo dice? Sí, lo dice. Dice, no puede pecar. No peca. El que tiene la simiente de Dios no peca, no puede pecar. Porque tiene la simiente de Dios en él y no puede pecar. Y por eso decía San Agustín, ama a Dios, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama no peca. Porque el amor no puede pecar. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios no puede pecar. El amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso. El amor que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor que es sufrido no peca, no puede pecar. Amén, no peca. Y termino leyendo Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice, echarán mano de un hombre. Esto es una palabra profética para la iglesia. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es Dios, es Jesús. ¿Quiénes son esas 7 mujeres? Son 7 tipos de la iglesia. ¿Ya? Alguno dirá, wow, yo quiero ser ese hombre, ¿no? Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel día, dice, ¿no? En aquel tiempo. Ya. Es una imagen de la iglesia. ¿De qué iglesia hemos hablado hoy? ¿De la iglesia Lea o de la iglesia Raquel? Esto que hemos leído de Isaías, ¿que es una imagen de qué iglesia? De la iglesia Lea, claramente. Dice, no quiero tu pan. Dice, nosotras, dice, comeremos nuestro propio pan, ¿no? Y vestiremos, dice, nuestras propias ropas. Es decir, no quiero tu pan, no quiero tus vestidos. Solamente, dice, permítenos, ¿qué? ¿Llevar qué? Llevar tu nombre y además, pues, quita nuestro oprobio, quita nuestra vergüenza, ¿no? Quítanos el dolor, quítanos la aflicción, quítanos... O sea, querían, o sea, yo lo llamo nadar y guardar la ropa, ¿no? Hay algunos que en la fe y en el Señor quieren nadar y guardar la ropa. O sea, nadar y guardar la ropa, igual aquí no lo conocen ese refrán, o sea, no quiere decir, o sea, que muchos quieren nadar pero no se quieren mojar, ¿no? O sea, quieren nadar pero que la ropa no se les moje, ¿no? O sea, tener la ropa seca, ¿no? No se puede nadar y guardar la ropa, o nadas y te mojas hasta la cabeza, o si no, te quedarás en la orilla toda tu vida con la ropa bien seca. Tú verás, ¿no? O serás como los 300 de Gedeón, que cuando llegaron a las aguas, le dijo el Señor, no, aún el pueblo es mucho para que yo les dé la victoria. Y cuando llegaron a las aguas, les dijo, allí los probaré. El que se agachare y tomare y lamiere el agua como la lame un perro, a ese pondrás aparte. Y al que se doble sobre sus rodillas, lo pondrás aparte. ¿Y qué pasó? Que solamente quedaron ¿cuántos? 300 hombres que lamieron el agua, ¿verdad? Como lame un perro. Es decir, que no se quitaron
no se quitaron las armas, no se quitaron la armadura, no se pusieron plácidamente, llegaron a las aguas, me quito todas eso, me pongo el bañador y pim, 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 pim. No. Ellos se quedaron con toda la armadura, con la espada en la mano, con todo, y se llevaron el agua a la mano así, como lame un perro, dice. Y entonces le dijo Gedeón, Dios a Gedeón, el profeta, le dijo, a esos 300 pondrás aparte, porque con esos 300 hombres yo te voy a dar la victoria sobre los ¿quiénes eran? Sobre los filisteos, ¿no? Entonces, no me acuerdo el pueblo que era. Los madianitas, gracias, que eso sucedió en Madián. Entonces, nosotras comeremos nuestro pan, nosotras vestiremos nuestros vestidos. No quieren pagar el precio, solamente permítenos llevar tu nombre ya y quita nuestro oprobio, ¿no? Podíamos compararlos con aquellos que solamente iban detrás de Jesús porque habían visto las señales, habían comido los panes, los peces, se habían saciado y entonces no seguían a Jesús por eso, ¿no? Pero no había ningún compromiso, ¿verdad? No había ningún compromiso. Cuando Jesús les dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tendrá parte conmigo. Y les habló de la cruz, les habló del precio que tenían que pagar, les habló de comer la carne, de beber su sangre, les habló de todo lo demás. Ya ese día, ¿qué pasó? ¿Que todos qué? Todos se fueron, todos abandonaron. Y llegamos Juan capítulo 6, versículo 66. Los 3 seises. Juan 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás porque ya no les interesaba y ya no andaban con él. Esto le va a pasar a gran parte de la iglesia en los últimos tiempos. Juan 6, 66, aparte el número es muy significativo, ¿ya? Porque dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá obedecer? ¿Quién la podrá practicar? Y entonces dijeron, no, nosotros me retiro, chao, me retiro, ¿no? Ahí te quedas, me voy otra vez a pescar, me voy a pescar otra vez, voy a coger las redes, voy a desempolvar la barca, voy a coger otra vez las redes, le voy a poner 4 tablillas a la barca porque ya hace muchos años que estaba allí botada, voy a parar la barca y voy a coger las redes y me voy a pescar otra vez porque ya esto es demasiado duro para mí. Esto se pone demasiado duro. Pues déjame decirte que la vida se va a poner cada vez más dura. La vida se va a poner cada vez más dura. El mundo se va a poner cada vez más duro. Y la iglesia cada vez se va a tener que enfrentar con enemigos más duros, con mayores gigantes. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia lea. Dios no quiere que tengamos solamente su identidad, su etiqueta, sino que Él quiere que participemos de su naturaleza. El marido quiere compartir con la esposa más que el nombre, quiere compartir la vida. ¿Cuánto dicen amén? No solamente el nombre, quiere compartirlo todo. El pacto del matrimonio es un pacto que implica una total implicación o participación por ambas partes, no solamente para lo bueno, para tener un deleite carnal temporal, sino para participar de todo con un verdadero compromiso. Amén. Entonces, hermanos, no es solamente una etiqueta, no es solamente esa es la iglesia lea. Pero no nos gusta que nos asalten nuestra intimidad. Si tú le dices a Dios que no quieres su pan, que no quieres sus vestidos y le pones límites, pues el Señor no los va a rebasar. Debemos decirle al Señor que queremos más de su pan de vida, de su pan del cielo, llegando más lejos que donde llegan las cosas de la vida congregacional, de la vida natural, ¿verdad? Llegando más lejos de lo que la religión te puede producir, ¿verdad?
Y eso es ir más allá. Eso es tocar el manto de Dios. Eso es servir al Señor. Eso es amar a Dios como Dios quiere que le amemos. Amén.